Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? No les voy a decir que tengo calor porque tenemos todos, no hay nadie que no tenga calor. Hoy está, digamos, un poquito mejor que ayer, hay una cierta brisita, acá lo que se mueve no viene de la calle, viene del ventilador, pero bueno, pero hacemos el programa, el número 40, la cuarta decena de programa de Teatro al Día en lo que va de este año. Y bueno, un abrazo muy grande que ya le escribí en el Facebook a Carolina Cancela, que hizo Storni en España con un éxito precioso, en Umbral de Primavera, la Sala de Teatro de Madrid, le fue muy bien y bueno, contentísima de que sí, así haya sido. Bueno, y hoy vamos al teatro, porque hay aire acondicionado. Por eso tiene que haber, no sé, por algún motivo, en esta estación que nos está matando, a mí me está dejando allá por el suelo, bueno, algo tenemos que garroneamos, entonces el aire acondicionado. Vamos a la Candela a ver El novio ideal. Por ahí conseguimos uno también, pero la verdad que lo que a veces acobarda un poco es estar en la parada, bueno, pero está, es a las 21 horas y eso nos da un tiempo, digamos, como que a ver si a esa hora corre una brisita, estamos en Punta Carreta, bueno, quizás cerca del mar, eso puede ayudar un poquito. Y acá tenemos hoy a Florencia Guzzo, que yo creo que son más conocidas por todas las cosas divinas que hace, no, porque no sé, yo empecé a mirar y dije, no, esta mujer trabajó mucho, muy joven, hizo tantas cosas, digo, a ver, el último trabajo que hiciste fue ahora nomás, digo. Sí, fue Tamar, creo que el último, y Confesiones la venganza de Tamar, sí, y Confesiones con Sergio Blanco, las que hizo, pero después para atrás, si pensamos, creo que la de Mesura, si no me equivoco, exacto. Creo con que la escena hizo con un la montón. escena una cantidad, sí. Y creo que estuviste, capaz que la erro, pero lo estoy pensando de memoria, en aquella que dirigió Cecilia con la comedia. Sí, con la comedia hice también varios trabajos. Hice ese en escenografía y después hice en otros tantos vestuarios. El vestuario también. Es una genia, ¿no? Acá no está, en esta justamente no en está. esto cambio de rubro, completamente. Acá la tenemos como directora y como actriz. Sí, en escena. ¿La primera vez en escena? Primera vez en escena, Ay, sí. Una revelación, Florencia Guzzo en escena. Primera vez en escena. Pregunto sí. Porque a veces te dicen no, porque yo hice en un momento una obra o en un egreso, entonces digo, bueno, capaz que la gente que compartió la EMAD conmigo diría, no es la primera vez que estás en escena, porque en algún ejercicio de la EMAD habré estado ahí, pero oficialmente dentro del mercado de lo que es teatro está primera vez. Sí. Bueno, pero está buenísimo, digo, porque además, bueno, al hacer la EMAD también, obviamente, la parte actoral es sí, estás muy en vínculo. Y estás muy vinculado, más allá de que hagas, de que te especialices, por decirlo de alguna manera, en otras actividades dentro del teatro, como es el vestuario, la escenografía, pero estás ahí en la vuelta. Totalmente. Y esta obra se llama Llamada Entrante. Todos sabemos lo que quiere decir, ¿no? Cuando nos llaman, bueno, es una llamada que vamos a atender, pero no es nosotros a un amigo, nosotros a un tío, no. Estas llamadas son por medio de líneas telefónicas, que son líneas que debe ser, a mi manera de ver, un trabajo, porque una cosa es que te llamen para venderte un producto, ¿no? Otra cosa es que te llamen para recibir una persona que está en un grado de desesperación o que está muy mal desde el punto de vista, digamos, de su comportamiento, de su forma de hablar. Digo, ¿cómo se les ocurrió? Porque el tema es importantísimo, el tema del suicidio, lo previo, pero lo que yo entiendo que tiene una importancia brutal es cuando por medio de esa llamada se puede evitar algo tan drástico, y bueno, sin retorno como es un suicidio. Puede ser que, bueno, de repente no lo hiciste tan bien y podés sobrevivir, pero en general cuando se toma esa decisión, yo he conocido gente lamentablemente que han tomado esa decisión sabiendo que no iba a llegar nadie y que iban
a poder cumplir el cometido. Ahora, estas líneas que nos dicen que son gratuitas, que uno llame, se comunica en un momento límite, porque no es que te llamen, es uno que llama, ¿no? Digo, ¿cómo surge la idea de crear esto? Porque una cosa es mostrar a una personaje que está decidida o determinada a tomar una decisión de este tipo, bueno, termino con mi vida, o porque tengo una enfermedad, o bueno, porque de repente mi cabeza está hacia ese lado, o lo intenté en algún momento y no resultó. Digo, ¿qué es lo que la llevó justamente a plantear esto que es tan duro, ¿no? Porque digo, más allá de lo que significa el suicidio, digo, la persona que está recibiendo eso, que no sé cuántas horas está escuchando gente que está en una situación terrible, digo, también el tema de la salud mental del que recibe esa llamada, ¿no? Porque creo que hablamos, sí, de que hay un tema de salud de los mental, usuarios, pero también los funcionarios que están recibiendo eso, que son personas. Porque son tres, son ustedes tres, las mismas que, o sea, que son Camila Souto, Paula Lieberman y tú. Sí. Las tres con la codirección, porque ellas también dirigen la obra, de Luz Viea. ¿Cómo se pone, digamos, qué fue lo que la llevó a hablar de este tema que existe? No sé en Uruguay si, digamos, es algo que se visita o revisita con frecuencia, estos sitios, estas llamadas, pero ¿qué la llevó justamente a plantear esto que puede ser muy necesario para alguien que no sepa que existe? Porque debe haber una línea, sí. Que la llevó justo a hacer este planteamiento, ¿no? Que yo lo encuentro tan serio y oportuno, ¿no? Además por todo lo que se ha atravesado y todo eso, que los momentos a veces difíciles, tanto de trabajo como de familia, o de entorno, que te pueden llevar a tomar una decisión de este tipo. Bueno, me diste un montón de puntas, o sea, para empezar a hablar. Yo más o menos como para saber, porque ya que estamos, preguntamos todo. Obvio, me encanta. Bueno, en realidad, como en sus inicios, esto nace como a partir de un llamado que organiza el Instituto Goethe con otros institutos Goethe de la región, digamos, y otros lugares asociados a esto, entre ellos el INAE de acá. Que lanzaron por primera vez un llamado que se llamaba Artes Escénicas y Digitalidad, que de hecho ahora está vigente la segunda edición, todavía hay plaza hasta el 12 de marzo para presentarse. Y bueno, surgió esto, y ahí es cuando me convocan Pau y Cami en ese momento para hacer escenografía y vestuario de este proyecto. Luego cuento por qué terminé actuando, pero básicamente ellas me presentaron esta idea que en sí nació también como de muchos factores, ¿no? De un lado fue como un interés que ellas traían también desde antes de este llamado, que era como hacer una obra o hacer algo. En ese momento incluso habíamos planteado más una instalación y después nos dimos cuenta que queríamos hacer una obra de teatro cuando ya empezamos a acercarnos más a los distintos materiales, cuando fuimos entrevistando, como esto tiene que ser una obra. Hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es una instalación y lo que es una obra. Si bien las instalaciones están muy buenas, digo, se me ocurre desde mi lugar que el tema de la obra tiene la palabra, tiene la gestualidad, tiene la presencia y ese proceso también, ¿no? Que va pasando desde esa llamada hasta no sabemos qué. Como que sentimos que realmente ese era el formato que nosotras sentíamos que debía ser contada esta historia, por lo menos al menos en este momento. Claro. Entonces ellas querían también, por ejemplo, abordar un poco un trabajo desconocido, no muy conocido en realidad, porque nadie se pregunta mucho por este servicio, y sobre todo más que nada por las personas que están detrás de este servicio, que tampoco es que sean muchas. Y a su vez un trabajo que, como vos bien decías, está permanentemente en contacto
con la vida y con la muerte, que atiende sí muchas situaciones críticas. Pero es bravo, no sé, sí, obvio, no es para cualquiera, alguien, no es para cualquiera. Te llega alguien, Totalmente. creo que se me ocurre, no sé, como una tipo como preparación previa, ¿no? Sí. Como esos cursos que se hacen para determinadas cosas en los trabajos, o esto es más abarcativo todavía, pero se me ocurre que es algo para, vos tenés que estar preparado para poder ayudar o brindarle una ayuda a alguien que está en una situación límite. O sea, acá no es que 9-11 me subió horrible la presión, la sociedad ¿qué puedo hacer? No, acá estamos diciendo a alguien que está casi para tomar esa decisión, ¿no? Porque si está el llamado, es el casi de repente. Bueno, hay ¿no? algo interesante en esto, que hay también en el imaginario como esta idea de que todas las llamadas son realmente en una tensión como de crisis bastante ahí, en el momento de... Pero sin embargo también hay otro tipo de llamadas que tienen otras características, que son también de personas que de repente están muy solas, no tienen con quién hablar, y entonces también recurren a esta línea con ese fin, que bueno, ahí en ese caso también a esas personas hay que, quienes reciben esos llamados tienen que recordarles que bueno, es una línea de atención en crisis que tampoco se pueden extender mucho en el tiempo. Ahí está, pues son situaciones distintas. Exacto, porque ¿no? son situaciones distintas que requieren también distintos protocolos como de acción, digamos. Pero volviendo al porqué, bueno, uno de esos era como justamente investigar un trabajo que tuviera como estas características, de que no fuera muy conocido de repente, que fuera importante también, como contar con un servicio de este tipo, que a su vez había algo que nos llamaba mucho la atención, que era como esta idea de la construcción de la intimidad, ¿no? Que no dejan de ser personas desconocidas entre Totalmente. sí, que por un momento en sus vidas se encuentran en una situación sumamente crítica o no, pero bueno, una situación muy marcada por el dolor, y que se escuchan, y se hablan y se escuchan. Entonces eso también nos llamaba muchísimo la atención, como ese encuentro, y además porque no deja de ser una temática, y más que nunca en este país, que nos atraviesa, ¿no? Yo como estaba sociedad. Pensando, así como vos hablabas, ¿no? De que también sí puede llamar a alguien de repente que está con depresión, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente se quiera matar. Y me vino a la cabeza la pandemia. Bueno, sí, que ahí también surgió esta otra línea de contención emocional, digamos. Porque digo, a mí me pasaba que yo vivo con Betty, con mi hermana, entonces yo salía, hacía los mandados yo, claro, pero todo con ese miedo ya que nos habían inculcado, que ya, digo, estábamos funcionando de forma antinatural también, ¿no? Para el entorno. Pero digo, había otra gente que tenía que irse a comprar, no sé, la comida, lo que fue, pero que después entraba a su casa, no tenía contacto con nadie y estaba solo. Y pienso que si a mí me pegó fuerte, porque me habían dejado sin teatro, que puede parecer que una frivolidad, pero digo, era la actividad mía y me habían cortado la actividad y no tenía manera de verlo de otra forma, porque lo que se veía por plataforma no era algo. Yo entiendo la voluntad de los artistas de dar una salida, un acompañamiento, pero para los que vamos a ver teatro eso no era lo que nosotros solemos ver, ¿no? Porque a veces ni siquiera se veía la gente, ¿no? Que estaba actuando. Entonces pienso que en esos momentos de tanta soledad, ¿no? Donde a veces podían pasar cosas más fatales, ¿no? Se me ocurre que ahí de pronto, si la línea estaba activa, se me ocurre que era un momento también de consulta, ¿no? Ese tipo de momentos medios que aparte que se prolongan, ¿no? Porque no es que estás una semana solo, acá fueron meses, entonces digo, se me ocurre que se podía hacer también. Y que a su vez, eso también era una situación coyuntural muy particular, el tema de la pandemia, pero bueno, esto viene también desde antes como país. No, y se sigue claro, no es que el tema del suicidio uno dice, bueno, papá, no. Es como algo, viste, tenemos algo el índice más alto de Latinoamérica en esto, entonces bueno, es como un tema que realmente
en alguna medida más cerca, más lejos, nos toca, nos atraviesa. Yo recuerdo en la década del 70 habían hecho un llamado en la Alianza, en el Departamento de Cultura de la Alianza Americana. Ahora se dice Teatro Alianza, pero antes se decía Alianza Uruguay, Estados Unidos, a que presentaran proyectos sobre obras de teatro. Bueno, tal. Yo escribí algo y que estaba muy vinculado al tema de la soledad, ¿no? En el caso de la mujer y eso. Y yo era en la década de 70, yo era jovencita, de esto ya hace, no digo 50 exactos, pero 40 y pico sí. Y me acuerdo que lo que me dijo el que en aquel momento era que estaba en el Departamento de Cultura, Enrique Brack, me dijo que no se decía, pero que teníamos el índice más alto de lo que tenía que ver con suicidio de jóvenes en nuestro país. Totalmente. Y te estoy hablando de la década del 70, sí, casi sí. 50 años atrás. No era 70 exactamente, pero era 70 y pico, ponerle que fuera 78, 79, era la tasa más alta en Latinoamérica, que era uno de los países de América Latina que tenía la tasa más alta de suicidios en adolescentes. Bueno, y esto En gente más, pongamos la adolescente y ya una adolescente más grande, digo, pero eso es algo que no se decía. Bueno, esto que decís claramente, de que era algo que no se decía, es algo también como que creo que por suerte... Siempre me quedó eso, siempre me quedó grabado, no me habrá quedado nada más de lo que me dijo, ni la devolución que me hizo, pero de la tasa de suicidio sí, porque esto no es una cosa, porque a veces puede ser que la gente piense que es ahora, porque el joven está disconforme con una cantidad de cosas, no encuentra su camino, bla, 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 bla. En la década del 70 pasaba lo mismo. Total. Es más, Estela Castro, una actriz que vos sos muy joven, quizás no la hayas conocido, que era como, estaba Estela Medina y Estela Castro, como Las que los Estelas. protagónicos se dividían, ¿no? En la comedia entre ellas dos. Me acuerdo una vez que le hice una nota también, estábamos en dictadura, y ella me dijo, es impresionante la cantidad de gente que está haciendo teatro. Y dice, ¿sabes por qué? Porque los psicólogos mandan a la gente joven a hacer teatro para estar con otra gente y no deprimirse. No me olvido de esas dos cosas, lo que me dijo Enrique Black y lo que me dijo Estela Castro. Estamos hablando de década del 70. Digo, una cosa de esas que... Hay algo de esto que vos decís que me da para decir como dos cosas o tres. Una es que esto del no decir, ¿no? Que es algo, una temática que por muchos años no se hablaba, era realmente como un tabú hablar sobre esto y que no por eso dejaba de pasar. En realidad era algo como que se elegía esconder. Y bueno, también como esto que ahora por suerte a lo largo de los años se ha empezado a hablar cada vez más. La salud mental es algo que ha estado sobre el tapete y en eso también la temática del suicidio. Entonces como decir, bueno, ahora por suerte no somos las únicas, hay más espectáculos que están eligiendo hablar sobre estas temáticas y eso está bueno porque ahí me lleva a la segunda cosa de esto que tiene el teatro, justamente este encuentro con el público, ¿no? Que eso también fue una medida que nos dijo Tano, esto que habíamos pensado en la instalación, en el fondo, queremos hablar justamente de esto, de que estamos acá compartiendo nuestros dolores, nuestro sufrimiento, también esta red de cuidados que tenemos, que estamos acá justamente pasando por lo mismo, que ese encuentro tal teatro es como el lugar también para celebrarlo. Es el lugar también del convivio, es el lugar, viste, donde vos ves, yo hoy voy a ver una función, seguramente, y eso nos pasa siempre a nosotros en Actu, otro compañero vaya el viernes que viene y no vea la misma función. Totalmente. Voy a la escena, veo una obra y después va otro y ve distinto, ve la actuación diferente. Digo, es eso que está pasando ahí y ahora. Pues ¿sabes lo que me viene a la... así como pregunta, capaz que no digo que se sepa, pero digo, por un lado tenemos la persona que está mal, que de repente llama por ese estado de soledad o de depre que puede tener,
puede ser el otro que ya está al borde, más cercano a cometer un suicidio. Pero el receptor de todo eso, ¿quién lo cuida? Porque bueno, digo, es una gran es como decir, como sí, cuando sí. Veo a los actores que hacen esos papeles crudísimos, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿cómo quedas? Bueno, es el primer momento, después se va. Pero digo, una cosa es una actuación que usted estás poniendo en la piel de otro, ¿no? Y bueno, no sos ese, o sea, lo que es el personaje, pero no sos ese. Ahora, en este caso, digo, vos estás recibiendo todo el tiempo, no voy a hablar de buenas o malas vibraciones porque tiene nada que ver, digo, esto es una cosa seria, digo, estás recibiendo todo el tiempo cosas muy fuertes, totalmente, o sea, soledad, dolor, y a veces depresión, en situaciones muy complejas y realmente como muy... y que tenés que ver cómo podés darle una mano para, no digo resolver del todo, pero darle una mano para que no se sienta tan mal, digo, ¿quién contiene a esa gente? Porque está al que le llega la llamada, trata de contener a ese. Sí, quienes trabajan en la línea y quienes usan de la línea. Claro. Bueno, eso también vuelvo al principio, obviamente no es un trabajo para cualquier persona. Quienes trabajan ahí generalmente son psicólogas o psicólogos, trabajadores sociales y a su vez enfermeros, vinculados como y cada quien, como estos tres perfiles, más allá que obviamente comparten protocolos, comparten una formación que se les da para cómo atender puntualmente estos casos y trabajar esta temática, también tienen como perfiles distintos, mismo por sus prácticas profesionales. ¿Quién cuida a estas personas? Bueno, todas nos han dicho, justo en la obra, hablamos muy de ellas, porque a quienes entrevistamos son todas mujeres, pero en sí también hay hombres que trabajan en la línea. Pero bueno, ellas nos han dicho que obviamente la terapia es fundamental. Yo lo pensé para estas personas. Sí. Voy a ver por dónde va, porque se me ocurre, digo, porque vos estás recibiendo todo el tiempo malas noticias. Digo, porque vos podés recibir una llamada con una buena noticia o una mala, bueno, pero en este caso no es solo noticia, no es que te vienen a avisar tal cosa, es que alguien está pidiendo que lo auxilies. Y vos estás, no sé, ¿qué régimen? ¿Hay un régimen de horario especial? Sí, hacen turnos rotativos, son 4 turnos que hay en el día, trabajan de a 2, y bueno, eso, y cubren todo el horario, digamos, del día, ¿no? O sea, realmente es un servicio que está a las 24 horas disponible. Y es gratuito. Y es gratuito, sí, es gratuito, no se cobra. Entonces nada, eso, muchas nos han traído esto, de que cada quien hace su propia terapia, digamos, va a terapeutas y a su vez a psicólogo, psicóloga. Y después también otra cosa en que han traído mucho es como el deporte, por ejemplo, como practicar un deporte, que las conecte con otro lado, que le ayude también a despejar, porque también al principio, también para nosotros era algo nuevo, ¿no? Descubrir este trabajo. Entonces, a medida que van avanzando las entrevistas, también van evolucionando las preguntas, pero al principio era muy bueno, contanos cómo es esto, cómo funciona. Y bueno, muchas también traían como esto, de también hacer el ejercicio, porque para ellas también no deja también de ser un trabajo. Como decir, bueno, intento cortar cuando termina mi turno, y bueno, y salgo a continuar con mi vida de alguna manera, ¿no? Obviamente hay restos de eso que quedan, ¿no? En la cotidiana, pero bueno, también hay un ejercicio por parte de ellas, como decir, bueno, cierro. Claro, porque yo me asociaba con el médico, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que el médico, vos perdés a alguien, el médico viene, bueno, te dice que lo lamenta mucho, pero no hay otra cosa que hacer. Digo, vos no podés pretender que ese médico llore contigo, o que te devuelva la vida, o que te dé una explicación racional de por qué pasan las cosas. También el médico, digo, tiene de alguna forma una determinada coraza, sobre todo cuando son médicos que son cirujanos, que se le puede quedar un paciente, en el caso de un parto también le puede pasar a un ginecólogo, o en otros, las operaciones a mí siempre me decían cuando me iban a operar, yo le decía riesgo todos, y dice, esperemos que ninguno, pero riesgos están todos. El hecho de llegar a la mesa y después que el médico abre, no se sabe si exactamente es lo que se diagnosticó. O
sea, riesgo puede tener todo, te puede pasar algo, te para el corazón. Pero digo, yo no digo que lo del médico es una rutina, digo, es algo que lo hace con su medio. Y me daba por comparar, ¿no? Porque esta gente también, digo, como los médicos que tienen pacientes que salen bien como otros que salen mal, también tendrán una manera, ¿no? De hacer algún ejercicio, algo para desprenderse, porque después de ahí salen, toman el auto o el ómnibus o van caminando a la casa y llegan a un entorno totalmente diferente del que estuvieron esas horas, ¿no? Pues yo pienso en estas mujeres, por ejemplo, en el caso de estas 3 que vamos a ver, digo, están en ese entorno y en un momento se acabó su horario, digo, es como ahora nos recomponemos, ¿no? Para seguir la vida normal, por decirlo de alguna manera, fuera del trabajo. Voy a decir 2 cosas en base a esto. Una tiene que ver con que también eso, la capacidad de hacer de ellas también es limitada. O sea, ellas solo pueden recibir llamadas y a su vez es esa llamada puntual que reciben en ese momento. Después no hay seguimientos, no hay... Entonces también es como decir, bueno, ellas manejan las herramientas que tienen, son personas capacitadas, pero también hay un límite de que tampoco son salvadoras ni superheroínas, ¿no? Es como decir, nosotros brindamos esta ayuda, brindamos nuestra escucha, acompañamos, un apoyo, pero llega un punto que también es como que escuchar mucho, claro, exacto. Porque puede ser una persona que no tenga a quien contarle y nadie que la escuche, o que puede tener familia y no necesariamente sea una familia que te escuche o que te atienda. Entonces, alguien que te dedique, así fueran 10 minutos, digo, es súper importante, puede cambiarle la vida a alguien literalmente. Y ellas, la escucha es la herramienta fundamental con la que cuentan, no solo obviamente por estar escuchando lo que esta persona les está diciendo, sino que además también se valen de la escucha para, por ejemplo, tomar información de lo que se va colando en esa llamada, que por ejemplo tiene que ver con el entorno. Ellas han traído, por ejemplo, si hay niños cerca, que son situaciones re fuertes, hay alguien que está llamando, hay un niño y una niña cerca, o hay un perro, entonces utilizan como esa información, o se escuchan que hubo un timbre o que alguien entra, como decir, bueno, esta persona no está sola, quiere decir que hay alguien, o si tiene una mascota, probablemente tenga un lazo afectivo con esa mascota, entonces también puede ser como un anclaje a la vida, por decirlo de alguna manera, el cuidar de esa mascota, entonces como la escucha es realmente algo súper importante. Y lo otro que también decías de estas personas que encarnamos en escena, en realidad nosotras somos nosotras en escena, que en sí, por eso terminé estando un poco en escena, porque llegó un momento como decir, esto en realidad queremos abrir esta investigación que hicimos y a su vez como esto nos fue atravesando a lo largo del proceso y por qué decidimos hacer esto. Que hay muchas cosas que se van develando, digamos, a lo largo de la obra, pero en sí están sus voces en la obra. Elegimos que para nosotros era importante no representarlas a ellas, que de hecho en un momento fueron opciones como apelar a esta ficción y decir, las encarnamos, pero dijimos, no, acá queremos que realmente estén ellas presentes. Y ahí la forma que encontramos y justamente valorando esta escucha como herramienta dijimos que estén sus voces. Entonces Llamada Entrante es una obra que en sí exige mucho de la escucha y realmente fue como que le quisimos dar un lugar a eso y al silencio también, ¿no? Entonces es como una obra que en ese sentido es demandante para quien vaya a verla porque no solo es construye obviamente un universo visual, a mi entender, muy hermoso, pero gracias a un gran equipo. Hay unas fotos muy lindas, fotos muy lindas, digo, que yo cuando la miraba, no voy a decir qué fotos son, hay que ir a verla, cuando la miraba yo decía, pero estas mujeres están haciendo un trabajo, por ejemplo, que fueran las psicólogas o la enfermera, pero tienen vida alrededor, porque hay determinados elementos que entonces digo, parece contradictorio, pero creo que está bueno, porque vos estás en un entorno tan difícil y si estás rodeado de determinados elementos, ¿no? Que te hacen sentir que las cosas crecen, se desarrollan, digo, como que me parece que ese trabajo que lo que se transmite en esa escucha puede ser doloroso, puede ser inquietante,
puede perturbar, así sea un momentito de tu vida que le dispensás a otro. Digo, también desde el lugar que está ese que escucha, no todas las puertas están cerradas, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que decís también es fundamental porque sí, es una obra de teatro documental sobre el trabajo en las líneas de prevención del suicidio, y obviamente el suicidio es algo que atraviesa a la obra, pero en esto a la hora de, bueno, cómo abordamos este tema, ¿no? También desde qué lugar nosotros nos paramos frente a esto, o sea, qué es lo que podemos traer. Nosotros tuvimos claro que en sí, si bien es una línea que trabaja sobre esa temática, nosotros queríamos en realidad hablar sobre la intimidad de las personas desconocidas, hablar en realidad sobre el dolor, sobre el sufrimiento, pero sobre todo también sobre a quienes cuidamos y a quienes nos cuidan. Para nosotros era muy importante realmente que fuera una obra que, más allá de eso, de hablar sobre el dolor, realmente la sensación final que te lleves es como conectar con la vida, realmente. Porque nuestro centro realmente era eso, tipo como decir, bueno, hablemos de quienes nos cuidan también, hablemos de quienes cuidamos, porque no deja de ser estas personas, alguien que están ahí, que ofrecen eso, su oído para recibir este dolor, para, bueno, en el mejor de los casos transformarlo. Claro. Que estas personas a su vez también pueden ser en la cotidiana, a día y con cuestiones más pequeñas, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestra familia, pero bueno, como cuidar es importante que te eso. Cuida, ¿no? Porque eso se habla de ese tema. Nosotras venimos de una escuela diferente a la de ahora, ¿no? Nosotros venimos de fulano está enfermo, anda al sanatorio y relevás. O sea, yo no nací en la época de personas de servicio, de acompañante. O sea, yo nací en la época en que la familia cuidaba a la familia, ¿no? Entonces digo, a veces no te das cuenta porque estás en ese acto mecánico de tomar el ómnibus, ir hasta la sociedad, el hospital, lo que sea, a cuidar a alguien, pero a vos quién te cuida. Sí, totalmente. Y bueno, es como conectar con eso también, ¿no? Claro, porque también digo, en el caso de ellas, ¿no? Que están poniendo el oído a ustedes que están poniendo el oído a una cantidad de circunstancias, digo, también hay que cuidarlas, ¿no? Sí, porque digo, es el trabajo, uno lo entiende, como ahora son las personas que cuidan, hombres, mujeres, digo, pero también a esa gente que te está cuidando hay que cuidarla, ¿no? Para que pueda seguir funcionando dentro de lo normal, ¿no? Por eso digo que el entorno a veces también importa. Bueno, y en ese camino también como que nosotros nos preguntamos también, bueno, ¿cómo tuvimos una gran preocupación a lo largo del proceso, que era tratar de reflejar realmente como lo mejor posible el trabajo de estas personas, porque no dejábamos de ser extrañas que venían a hablar de un trabajo que en realidad no es propio. Bueno, más allá que Pau tiene como, bueno, ella también es psicóloga, pero digo, es como, no trabaja en un servicio así. Claro. Como si, bueno, ¿cómo reflejamos este trabajo? ¿Cómo realmente honramos este trabajo? ¿Cómo de verdad había algo como de realmente de que es lo difícil abordar una temática así tan grande, tan atravesada por infinitos factores? En realidad realmente de esto podés sacar 5 millones de obras distintas. Digo, no. Dijimos, bueno, centrémonos en esto, contactemos con tratar de eso, de que realmente se reflejase lo mejor posible y también por suerte en esas pequeñas funciones que tuvimos el año pasado, que fueron las trabajadoras y también otros compañeros de la línea que nos habíamos entrevistado a verla, fue como nos devolvieron ese agradecimiento realmente, y fue para nosotras hermoso. Y también en esto hay algo como que también queríamos traer con la obra, que fuera realmente algo que abriera más preguntas, ¿viste? Como que había algo que queríamos desde el equipo, que era como decir, bueno, queremos que la gente se vaya a esta obra, no sé, queriéndose abrazar con quien tiene al lado, y a su vez como que continúen esta conversación, ¿no? Como seguir alentando al habla. No es una obra que te mete bajadas de línea, ni mucho menos, sino como decir, vamos a mostrar este panorama que hay acá. Para nosotros son seres anónimos, digo, porque yo imagino, no sé, pero se me ocurre,
que cuando se atiende el teléfono, de pronto se pregunta la identidad del otro, Clara, Elisa, Roberto, digo, y de pronto esa persona dice, estás hablando, no sé si de eso, yo, estás hablando con Luisa, digo, y desde el momento que se nombra, ¿no? De que se nombra al otro y que el otro te nombra, como que se crea una cierta conexión, ¿no? Porque cuando alguien te llama y te quiere vender, no sé, servicio fúnebre, está lleno de esas cosas que te llaman. Digo, no sabés ni cómo se llama la persona ni por qué, digo, pero en este caso tan puntual, pienso que capaz, no sé cómo es el servicio, pero se me ocurre que al decir yo soy Luisa y tú cómo te llamas, Elisa, bueno, Elisa y Luisa están 10 minutos hablando, ¿no? Sí, se alienta a una conversación que en el caso de alguien que te llame para venderte algo, es como el fin es muy claro en esto. Obviamente se abordan otras temáticas, otras situaciones que realmente es eso, un vínculo profundo que se construye en muy poco tiempo y a su vez como otra cosa que como que nos fascinaba detrás, que es efímero. ¿Viste? Como esta cosa de que se da es como las obras de teatro. Exacto, en sí, ¿no? Hacemos un poco también esa comparación de distintos lugares, pero personas extrañas que se encuentran, comparten un momento íntimo. Eso lo quisimos construir a partir de la obra. Es realmente una obra donde nuestro eje también, además de las trabajadoras, es decir, queremos generar intimidad con nuestro público, que sea realmente un momento preciado entre nosotras que estamos en escena, entre el equipo que está detrás también construyendo eso, y quienes vayan a verla como decir, esto que se queda acá, que sea nuestro, chiquito, y de hecho pedimos en un momento como que esto acá se preserve, que no salga de la sala. Además que no es pasa muchas veces que uno le dice, mira, no dejes de ver esta obra porque fulano, mengano. Acá es otra temática, o sea, vos no estás contando una historia de amor, no estás contando una de desengaño, una de traición, no sé, de lo que sea. Acá es desde otro lugar, entonces eso como que hay que vivirlo, no hay que vivenciarlo. Hay que vivirlo. No es que yo te diga, ay, sí, sabes que fulana mengana y están bárbaras, no importa si están bárbaras, es la función que están cumpliendo, ¿no? Es tal cual una experiencia que hay que vivirla y que a su vez también en esto de la promoción también genera como, somos muy conscientes de que es una temática que remueve, que no todo el mundo también está abierto a ir a ver algo así. Y puede pasar que alguien que vaya se sienta atravesado por el tema, o personal, o por alguien cercano. Eso es algo. Hay algo como eso de que, bueno, que también el trabajo en la línea de prevención de suicidio, que también puede ser como un muro para también que otras personas lleguen. Pero por eso también como que es importante esto que decimos de que es sí una obra que remueve, que puede remover, ahí dependiendo de las experiencias personales, pero que realmente nuestro eje quiso ser como hablar del cuidado, hablar también de eso, de lo que nos conecta también a la vida, como en cierta medida. Entonces, bueno, por suerte el público ha sido muy vasto, nos han hecho devoluciones muy hermosas, gente que vivió de forma muy cercana un dolor así tan grande que es como que se muera un ser querido, elija suicidarse, elija ese camino, como decir, eso a nosotros nos fue como muy muy fuerte, que nos devolvieran comentarios como tan sentidos, personas como muy estrechamente vinculadas a lo que estábamos contando. Fue como algo hermoso y que realmente nos terminó colocando así, como que valió la pena todo este trabajo. Ahora, cuando tú hablabas, ¿no? de todo eso, yo me estaba acordando que el 10 de septiembre, creo que es el día de prevención del suicidio, el Galpón había hecho una obra, karaoke, Lucia, que lo están haciendo ahora, y que trata el tema del suicidio en un adolescente, ¿no? Y después se hizo un foro, a salir devastada yo de ahí. Llorábamos todos, o sea, hasta los asientos lloraban, porque se puso un panel de madres, nietas, sobrinas, que hablaban cada una de la experiencia. Digo, que algunas no le encontraban el porqué, pero bueno, había que seguir, ¿no? Digo,
y uno, porque a veces uno está tan apurado que hay cosas en las que no se detiene. Y a mí me gusta mirar al público a veces, cuando miro, sobre todo cuando después viene algún conversatorio, ¿no? A ver qué reacciones tiene. Esto era unánime, o sea, lloraba todo el mundo súper emocionado, porque no solo por lo que contaban, sino por lo que la obra les había dejado, ¿no? Entonces digo, como que más allá de que sea un súper espectáculo o no tiene que ser súper espectáculo, pero tocó justamente algo súper sensible como es el suicidio. Sí. Entonces a mí me parece bueno que sea un tema que se siga tratando, porque no por seguir tratando ser reiterativo, es que se está mostrando que eso existe. Y además justamente esto, los enfoques distintos desde lo cual podés abordarlo. Hay un montón de cosas diferentes. Bueno, el tema del suicidio en adolescentes, un universo, del cual puedes hacer 5 millones de horas de teatro también. Las funcionarias que trabajan en la línea, también podríamos hacer 15 horas o más de este tema. Y así como, tenés múltiples abordajes, creo que no es un tema que se agote. No, por eso te decía que como vi esa y vi otras también, pero todas con, digamos, tomándolo desde distintos focos, ¿no? Uno por el lado de la adolescencia, otro por el lado de repente de la soledad, otro por el tema del bullying y una cantidad de cosas, digo, y otro por un tema de pronto que, algo que surge en el momento, no sé, y a lo mejor no tienen alguien que los contenga. Entonces pienso en la importancia del trabajo de esa gente, ¿no? Que si bien no te va a solucionar la vida, como tú decís, pues no te va a seguir haciendo un seguimiento, pero que lo tuviste en un momento. Exacto. ¿No? Entonces pienso que eso vale por todo lo que se pueda decir, ¿no? Sí, es re importante contar con redes, con servicios a los cuales podemos acudir justamente eso cuando estamos mal, cuando sentimos dolor. Es como realmente valoricemos la escucha, como hay gente que sí, que trabaja de esto, de ayudar, de escuchar en estas situaciones, pero también estamos nosotros ahí en el día a día, con nuestras amistades, con nuestra familia, como realmente vivimos hoy día como en un mundo que a veces te lleva más como en un individualismo o algo así, que es importante como volver a la comunidad, no tengo tiempo, a veces esas llamadas que nunca se hacen, ¿no? Me incluyo porque me ha pasado, ¿no? Ay, ¿cómo está? Bueno, cuando tenga tiempo llamo, y un día te enteraste que esa persona no está más, o sea, nunca la llamaste. Digo, y capaz, puede ser como no, que esa llamada le hubiera llenado un poquito de esa soledad. A veces hay gente que está sola. Yo me acuerdo en la pandemia que un grupo de colegas tuyos habían presentado un proyecto a la intendencia que se lo avalaron y llamaban, tenían un teléfono donde la gente llamaba y le leían cuentos. Un cuento a una abuela, por ejemplo, que estaba sola, no podía ver a los nietos, entonces ¿qué hacían? Se comunicaban, hablaban, o regalo de cumpleaños de una hija justo en pandemia, y esa abuela le pasaba ese cuento, llamaba al nieto y le contaba ese cuento, o hablaba con la hija o con otra amiga. Entonces creo que esas son redes que a veces uno no las toma en cuenta, ¿no? Pero qué importante, porque esto de Gabriela Cuartino me acuerdo que me decía, y a veces teníamos que ver cómo hacíamos para, después que leíamos el cuento, para que la persona se despegara, porque a lo que estaba sola, ese contacto, el cuento, que después nos querían también hacer una devolución de ese cuento, y a quién se le iban a contar, dice, como que estaban montones de tiempo, ¿no? Y ese tiempo, y eso tenía su agradecimiento. Oh, qué lindo. Nosotros hay un momento en la obra en la que decimos también como los motivos que nos llevan a querer hacer esto. Algunos los estuve tirando por acá muy tímidamente, pero hay otros. Y uno de esos que decimos es, porque capaz que hay alguien que le servía escuchar o hablar sobre esto, ¿no? Entonces está como que volvemos ahí, como decir, desde nuestro lugar, que no somos psicólogas, no somos enfermeras, no somos trabajadoras sociales, desde nuestro lugar,
¿qué podemos hacer pero con esto que elegimos, que es desde el arte? Bueno, tendamos este puente, tipo, sí, estamos acá porque desde el eligiendo arte, hablar sobre esto. yo me Si di alguien cuenta le sirve, cuando Ujú. pasó, ¿no?, lo de la pandemia. Ujú. A mí me pasaba que yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque si no voy al teatro, ¿qué hago? Bueno, leímos, competí como más de 40 libros, pero algo hacer, porque digo, cuando materialmente estás haciendo Claro. cosas y después te Sí, quedás sí. sin hacerlas, no entendés cómo vas a seguir funcionando. Y seguís, claro que seguís, pero siempre tenés una carencia. Y yo creo que la gente revalorizó el trabajo de los artistas Ujú. al estar en pandemia, porque se dieron cuenta que no era esa gente que el tiempo que no podía ocupar en otra cosa iba al teatro y hacía algo. Ujú. No, se dieron cuenta que era su Total. trabajo, ¿no? Por Sí. todo lo que padecieron también. Pero además la compañía que representaba poder salir de la casa, hacer todo ese proceso que yo digo, ¿no?, que peinarte, que vestirte, que tomar un ómnibus, que llegar al teatro, socializar con alguien de ahí. Digo, el arte es importante, Sí, vincula. Sí, es eso, es un puente. O sea, el arte es un puente. Totalmente. Que en este caso decís, bueno, veo en el dolor del otro que hoy está ahí transmitiéndole eso a través de una pintura, a través de una obra literaria, a través de un poema, de una obra de teatro. Veo en ese dolor el mío, de alguna forma, bueno, compartimos esto. Hay algo como estamos acá, no estoy tan sola, no estoy tan solo. Y bueno, ni que hablar cuando ese arte también se comparte, ¿no?, en vivo, en comunidad, como también el teatro, también genera otra sensación de unión, ¿no? Como de, bueno, estamos acá eligiendo Claro. en el día de hoy, todo tan rápido, todo tan mediado. Nos estamos deteniendo como, un momentito. bueno, en este encuentro, ¿no? Y estamos eligiendo eso, hablar, porque en cierta manera también es eso, es un diálogo, ¿no? Entonces, bueno. Y poner también en valor lo que significa ese hablar y ese escuchar, ¿no? Porque en general vamos al teatro, vemos la obra, después la podemos seguir comentando, pero hay obras, espectáculos que tienen una temática, como en este caso presumo que sea esta, que de pronto nos humaniza un poco más, ¿no? Digo, porque a veces, como decíamos hoy, vivimos rápido, tenemos mil cosas para hacer, o queremos hacer mil cosas, algunas totalmente innecesarias, que no sabemos ni por qué las hacemos, pero que nos ocupan un tiempo, y como que ese parate, ¿no?, que se hace para estar frente a un hecho que existe además, que no es que esto es ficción, sí, claro, ustedes no son esas trabajadoras, está clarísimo, digo, en el momento que uno está viendo son, pero digo, esto que está ficcionado, esto es sí una realidad, no le decimos autoficción, porque esto existe, esto está, digo, no sos tú la que trabaja con esa gente, pero estás representando de una manera las tres a esas trabajadoras, ¿no? Entonces se me ocurre que es una cosa muy válida y que nos dice, bueno, ves cómo esta gente está haciendo algo por esta otra gente, que podés ser vos también, ¿no? Porque no sabes si en algún momento lamentablemente no te puede pasar. Entonces digo, como que es un buen vínculo, una buena comunicación. Y hay dos funciones, 21 y 22 de marzo, pero a mí me gustaría la Sala Hugo Balso del Sodre, y que además las entradas son por Ticantel y boletería de la sala, y que me gustaría muchísimo, sinceramente, que continuara. Yo la voy a ver porque no la vi el año pasado, pero que es bueno, porque además hay frases acá, ¿no? Cuando dice de qué manera responden a las llamadas, porque claro, son un montón de preguntas, ¿no? Dirían que construyen un vínculo de intimidad con quien los llama, eso es un poco lo que hablamos, ¿no? Digo, toda esa cantidad dice, se sumerge, llamada entrante, se sumerge en los testimonios de trabajadores de línea de prevención de suicidio para preguntarse acerca de cómo sufrimos y cómo nos vinculamos con los otros cuando hay dolor. Porque creo que vincularte con alguien, porque tiene un nieto, porque nació un hijo, porque llegó al título universitario, donde todo es alegría,
eso es hasta fácil, ¿no? Dar una sonrisa, un aplauso, todas esas cosas lindas. Pero a veces estas cosas que nos pueden calar hondo y nos pueden hacer vibrar de otra manera, ¿no? A veces no es tan lindo acercarse a lo que no es tan alegre, ¿no? Entonces digo, como que está esa gente que si bien está preparada y todo lo demás, digo, crean de alguna manera un pequeño vínculo, ¿no? Que puede ser instantáneo, que no va a perdurar, no. Y de pronto si esa persona vuelve a llamar, de pronto la atiende otra en ese caso. Exacto. Pero digo, me refiero a que sí está bueno eso de que aprendamos a ver también a través del teatro esas cosas que nos están pasando a nosotros como seres humanos y que de pronto nos puede estar pasando algo similar y nos demos cuenta cuando vemos el espectáculo, ¿no? Exacto. Porque a veces hay cosas que las descubrimos viéndolas y no sintiéndolas, ¿no? Porque las guardamos, las desechamos, ¿no? Vamos a decir entonces que el elenco: dirección general de interpretaciones en escena, Camila Souto, Paula Lieberman y Florencia Guzzo. Codirección de Luz Viera. Diseño de iluminación, Sofía Ponce de León. Diseño de visuales, Renata Sierra y Joaquín González. Diseño de sonido, Martín Lazaró. Diseño de escenografía y vestuario, ella no. Joana Bresque. Grande Joy, que vino. Sí, buenísima. Hay una asistente en escenografía que es Noelia Toledo. Hubo una producción inicial que lo hizo Gabriela de Larrañaga y en la actualidad, con quien yo me he estado comunicando, Camila Barrios y también Valeria Alvarino. Un equipazo. Tremendo, un equipo. Bueno, no voy a decir solo de mujeres porque está Martín Gonzalo, no pero vamos a gran mayoría mujeres. Pero mayoritariamente son mujeres. Deseo una suerte enorme. Yo voy a ver para qué día me puedo agendar, pero la verdad que es un tema importantísimo y desde el lugar que se aborde, de quien recibe una llamada, que sigo diciendo que ese contacto telefónico, digo, yo creo que puede hacer casi milagros muchas veces, ¿no? Yo no conozco personalmente gente que trabaje en esto, pero imagino que yo creo que es un trabajo más que loable, ¿no? Porque más allá después como hablamos, ¿no? Porque me había quedado eso. Y a esa gente que es la que recibe la llamada, ¿quién la asiste, no? Porque también digo, sabiendo, bueno, que hay gente también que está preparada, que tiene un cierto training importante para poder llevar a cabo esto, ¿no? Pero de todas formas tiene una vida aparte que es como... Con sus propios dolores, me desvisto, me dejo la túnica acá o dejo el uniforme o cierro la oficina y después tengo que seguir con esto otro, es como te sacas el chip y te pones otro, ¿no? Y no creo que sea tan fácil. Muchas gracias, Florencia, por estar acá. Un placer enorme y vayan a verla. Yo no le digo se la recomiendo, pero recomiendo sí el tema, digo, y además quienes van a ponerse en la piel de esta gente que se ocupa de este trabajo. Son muy buenos profesionales. Caro Cancela, un beso enorme. Me alegro mucho todo lo lindo que te pasó. Y a todos los amigos que nos siguen Teatro del Día, muchas gracias por estar ahí. Mañana tenemos cartelera, así que mañana vamos a hablar también de este espectáculo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos mañana con más Teatro del Día. Chau, chau.